Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario de las extremidades y el sistema muscular. Para esto hemos planteado el siguiente objetivo: analizar el proceso de formación embrionaria de las extremidades y el sistema muscular mediante un seminario informativo e interactivo, con la finalidad de consolidar los conocimientos de los profesionales en formación. Empezando tenemos el desarrollo de las extremidades, su crecimiento y su desarrollo progresivamente. Las extremidades, entre ellas de la cintura escapular y la cintura pélvica, se van a originar a la final de la cuarta semana, cuando las yemas de las extremidades se posicionan hacia la pared ventrolateral del cuerpo, como unas evaginaciones. Primero se van a formar las extremidades anteriores y luego las extremidades posteriores de 1 a 2 días después. En un principio, las yemas de las extremidades constan con un núcleo mesenquimatoso proveniente del mesodermo de la placa lateral, que formará los huesos y los tejidos conectivos de las extremidades. Una capa de ectodermo cúbico lo recubre. Luego, el ectodermo del margen distal se va a engrosar de tal manera que va a formar la cresta ectodérmica apical. La cresta ejerce un influjo de células sobre el mesénquima adyacente, haciendo que éstas se mantenga en constante proliferación, pero va a contener células indiferenciadas, de tal manera que formará una zona indiferenciada. Conforme van creciendo las extremidades y éstas se alejan de la cresta, empiezan a diferenciarse en cartílago y en músculo. Así, el desarrollo de los miembros se efectúa desde la parte proximal hacia la distal, con los siguientes componentes: el estílopo, que originará el húmero y el fémur; el zeugópodo, el radio, el cúbito, la tibia y el peroné; el autópodo, los carpianos, los metacarpianos, los dedos tarsales y los dedos metatarsales. En los embriones de 6 semanas, la parte terminal de las yemas de las extremidades se van a aplanar, formando así las placas de las manos y de los pies, que se van a encontrar separadas por un segmento de constricción circular. Más tarde, una segunda constricción divide la parte proximal en 2 segmentos. En esta parte se distinguen las partes principales de las extremidades, mientras que las manos y los pies se forman a través de la muerte celular de la cresta ectodérmica apical. Esta cresta va a originar 5 partes. El desarrollo ulterior de los dedos depende de un crecimiento continuo bajo la influencia de los 5 segmentos del ectodermo, la condensación de la mesénquima para producir los cartílagos y la muerte celular situado entre los radios. El desarrollo de las extremidades superiores e inferiores es similar, salvo que la morfología de las extremidades solo se diferencia de un día o 2. Durante la 7ª semana de gestación, las extremidades van a girar sobre una dirección opuesta, aproximadamente hacia 90 grados, de tal manera que los músculos extensores se van a encontrar hacia la superficie lateral y posterior en las extremidades superiores, y los pulgares se sitúan hacia la posición lateral. En cambio, las extremidades inferiores giran aproximadamente 90 grados en dirección medial, colocando los músculos extensores en la superficie anterior y los pulgares hacia la parte media. Mientras se establece una forma externa, la mesénquima de las yemas empieza a condensarse y estas células se diferencian en condrocitos. En la 6ª semana de desarrollo se forman los primeros modelos de cartílago hialino, que van a presagiar los huesos de las extremidades. Bien. Las articulaciones, vamos a dar una pequeña intervención, porque más adelante vamos a enfatizar más sobre esto. Tenemos que se va a originar una interzona, donde se va a producir una alta proliferación celular, es decir, apoptosis, formando así la cavidad articular, y las células circundantes van a formar la cápsula articular. Para el desarrollo tenemos los tipos de osificación. La osificación de los huesos de las extremidades va a ser a través de osificación endocondral, que va a comenzar al terminar el periodo embrionario. Entre la semana 12 del desarrollo, los centros de osificación primario aparecen como huesos alargados en las extremidades. A partir del centro primario de la parte media de los huesos, la diáfisis. La osificación endocondral gradualmente avanza de los extremos del modelo cartilaginoso. En el momento del crecimiento, la diáfisis suele estar totalmente osificada, aunque los dos extremos, la epífisis, todavía son cartilaginosos. Sin embargo,
Poco después surgen centros de osificación en las epífisis. Por cierto tiempo, una placa de cartílago pertenece o permanece entre los centros de osificación diaficiaria y epifisiaria. La placa, como también se encuentra llamada placa epifisiaria, cumple con la función importante del aumento o el crecimiento total de los huesos largos. La osificación endocondral se lleva a cabo mediante las placas que van a desplazar desde la epífisis hacia la diáfisis. Los huesos largos van a contener las placas epifisiarias que se van a localizar en ambos extremos. Los huesos cortos, como las falanges de los dedos, se van a encontrar solo en un extremo, mientras que los huesos irregulares, como las vértebras, que hay uno o varios centros de osificación y normalmente varios secundarios. Las articulaciones sinoviales, situadas entre los huesos, empiezan a formarse al mismo tiempo que las condensaciones mesenquimatosas empiezan a generar cartílago. Por eso la mesénquima condensada se diferencia en un tejido fibroso en la región entre los primordios de los huesos, llamada interzona. Luego este tejido fibroso formará el cartílago articular. Asimismo, este va a recubrir los dos huesos adyacentes, las membranas sinoviales, los meniscos, los ligamentos dentro de la cápsula articular. También la cápsula articular se origina en las células mesenquimatosas que van a rodear la región de la interzona, mientras que las articulaciones que son fibrosas, como las estructuras del cráneo, estas permanecen igual y en caso la interzona permanece densa con la estructura fibrosa. Bien, ahora proseguimos con la musculatura de las extremidades. La musculatura de las extremidades se origina a partir de las células dorsolaterales de la somita que van a migrar desde las extremidades para producir músculo. Al inicio, estos componentes se segmentan en las somitas y de donde derivan, pero al alargarse las yemas de las extremidades, el tejido muscular se divide en componentes flexores y componentes extensores. Entonces ocurren las divisiones y las fusiones de modo que forman un solo músculo a partir de un solo segmento original. El complejo o el patrón resultante de los músculos dependerá del tejido conectivo proveniente del mesodermo de la placa lateral. Las yemas de las extremidades superiores están situadas frente a 5 segmentos cervicales inferiores y 2 segmentos torácicos superiores, mientras que las extremidades inferiores se hallan frente a 4 segmentos lumbares inferiores y 2 segmentos sacrosuperficiales. Asimismo, encontramos la inervación de los músculos, el nervio radial y el nervio cubital y mediano. El nervio radial se va a encontrar inervando los músculos extensores y forma la combinación de las ramas secundarias o segmentarias dorsales. En cambio, los nervios cubital y mediano van a inervar los músculos flexores que forman mediante la combinación de las ramas ventrales, es decir, la inervación motora. También va a surgir el proceso de la inervación sensitiva, que va a partir de los dermatomas. Para esto, en la imagen vemos cómo cada una del sistema de inervación se va a originar hacia cada uno de los músculos, desde su vista anterior y su vista posterior. Bien, ahora vamos a hablar sobre la regulación molecular del desarrollo de las extremidades. La posición de las extremidades a lo largo del eje cráneo-caudal de los costados del embrión están regulados por los genes OX, que se encuentran expresados a lo largo del eje. Los genes de homosecuencia se expresan como patrones que se superponen desde la cabeza hasta la cola, algunos de los cuales van a tener más límites craneales que otros. Por ejemplo, el límite craneal de la expresión OX-B8, que se sitúa en la cresta craneal de la extremidad superior, y una expresión errónea de este gen lleva a una posición inadecuada de este. El factor TBX5 controla la especificación de las extremidades superiores y el factor TBX4 la especificación de las extremidades inferiores. Una vez determinada la posición a lo largo del eje cráneo-caudal, el crecimiento ha de ser regulado en dos ejes, el próximo distal, antero-posterior y dorso-ventral. El crecimiento de las extremidades, al final, el factor de crecimiento de los fibroblastos 10 va a tener que es secretado por las células del mesodermo de la placa lateral. Una vez iniciado el crecimiento de la proteína morfogénica ósea expresada del ectodermo ventral, inducen a la formación de la cresta ectodérmica apical, emitiendo así señales de los genes de homosecuencia MSX2. Bien, y antes de culminar,
con el desarrollo embrionario de las extremidades, tenemos las consideraciones clínicas. Principalmente se van a enfocar en las anomalías que se producen en cada una de las extremidades. Primero vamos a tener la meromelia, que se encuentra también relacionada con la melia, que produce la pérdida parcial o la ausencia total de varias extremidades, algunas de las cuales más van a estar afectadas hacia los huesos largos. La focomelia es un tipo de meromelia en la cual las manos y los pies se van a encontrar adheridos como mecanismos rudimentarios hacia el tronco de los huesos más pequeños de forma irregular. Otras veces los segmentos de las extremidades se extienden, pero son más cortos, y esto es la micromelia. Otra clase de las anomalías de las extremidades vamos a tener la sindactilia y la braquidactilia. La sindactilia es que a veces los dedos van a encontrarse más cortos, y sindactilia se conoce como la fusión de dos o más dedos que se encuentran juntos. En condiciones normales esto se va a producir porque la muerte celular, la apoptosis, no se va a dar entre los espacios radiales, dejando así que éstas permanezcan fusionadas. Luego tenemos la polidactilia, que es la presencia de dedos supernumerosos ya sea en manos o pies. Y las anomalías relacionadas con la polidactilia también vamos a tener la ectrodactilia, en la cual va a darse la superposición en el dedo pulgar. Otra de las anomalías de las extremidades tenemos las manos y los pies hendidos. Estas consisten como hendiduras que se van a situar entre el segundo y cuarto hueso metacarpiano y el tejido blando que va a conllevar a cada uno de estos. Bien, ahora vamos a dar paso a mi compañero Eric, quien les va a hablar sobre el desarrollo del sistema muscular. Bien, continuando tenemos el sistema muscular. Tenemos que el sistema muscular se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica y consta de músculo esquelético, liso y cardíaco. El músculo esquelético va a derivar del mesodermo paraxial, que forma los somitas entre las regiones occipital y sacra, así como los somitómeros en la cabeza. Tenemos que el músculo liso se va a diferenciar a partir del mesodermo esplánico, que va a rodear el intestino juntos con sus derivados, y a partir del ectodermo. Y tenemos que el músculo cardíaco se va a originar en el mesodermo esplánico, que va a rodear el tubo cardíaco. Bien, continuando tenemos la musculatura estriada. Aquí tenemos una sección transversal que muestra las fases del desarrollo de un somita. Tenemos que las células del mesodermo se van a volver epiteliales y estas se van a disponer alrededor de una luz, como podemos ver en la imagen. Tenemos que las células en la pared ventral y media del somita van a perder sus rasgos epiteliales y van a migrar alrededor del tubo neural y la notocorda. Algunas se van a dirigir a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. En conjunto van a constituir lo que es el esclerotoma. Las células en las regiones de los labios mediales y ventrolaterales del somita originan los precursores de los miocitos, como podemos ver en la imagen. Bien, vamos a tener que las células del dermomiotoma y los miocitos se van a asociar con ellas para constituir el dermomiotoma. Tenemos que el dermomiotoma empieza a diferenciarse. Las células del miotoma van a contribuir a la formación de los huesos paraxiales, y a las células del dermotoma van a producir la dermis y de la espalda. En esta imagen podemos observar de qué región se va a formar cada músculo, ya sea de la parte primaxial o abaxial. Continuando tenemos músculo esquelético y tendones. Durante la diferenciación tenemos que los mioblastos, estos se van a fusionar y van a formar fibras largas y multinucleadas, como podemos observar aquí. Pronto van a aparecer fibras en el citoplasma, y al final del tercer mes van a aparecer lo que son las estriaciones que van a caracterizar al músculo esquelético. En cuanto a los tendones, tenemos que estos migran a partir de células adyacentes a los miotomas. Tenemos que el factor de transcripción va a ser el esclerasis, que este va a regular el desarrollo de los tendones. Bien, en el patrón muscular tenemos que en la región craneal las células se van a derivar células de la cresta neural. Tenemos que en la región cervical y región occipital se va a derivar del mesodermo somático.
y la pared corporal y las extremidades se va a derivar a partir de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. En el músculo cardíaco tenemos que este se va a desarrollar a partir del mesodermo esplánico que rodea el tubo endotelial del corazón. Tenemos que los mioblastos, estos se adhieren entre sí mediante uniones especiales que más tarde se transformarán en discos intercalares. Las miofibrillas se van a desarrollar al igual que el músculo esquelético, solo que los mioblastos no se van a fusionar y al proseguir el desarrollo se van a apreciar unos cuantos haces especiales de mioblastos con miofibrillas distribuidas irregularmente. Estas se conocerán como fibras de Purkinje, que van a formar el sistema conductor del corazón. Bien, en las consideraciones clínicas vamos a tener lo que es la secuencia de Poland, que se va a caracterizar por la ausencia del pectoral menor y la pérdida del pectoral mayor. También tenemos el síndrome de abdomen en ciruela pasa, que va a ser la ausencia total de la musculatura abdominal. Bien, continuando vamos a tener la distrofia muscular de Duchenne, que esta se va a caracterizar como un problema recesivo ligado al cromosoma X, y esta va a afectar más a los varones que a las mujeres. Y también tenemos la distrofia muscular de Becker, que estas se deben a mutaciones del gen distrofia en el cromosoma X mismo, y esta va a ser más severa que la de Duchenne.